Hola chicos, la clase de hoy tiene como tema atributos de la personalidad. Vamos a ver la parte general de este tema, luego van a desarrollarse en distintas bolillas cada uno de los atributos en particular y vamos a iniciar también el tema capacidad que se desarrolla en tres clases. La clase de hoy, donde vamos a ver la parte general, y dos clases más, las que siguen, que tienen niños, niñas y adolescentes y restricciones a la capacidad. Estos temas son temas que se han modificado y por lo tanto es necesario que ustedes estudien con bibliografía que esté actualizada. Cuando hablamos de los atributos de la personalidad, que es el tema con el que iniciamos esta bolilla, decimos que son las cualidades o propiedades de la persona humana por medio de las cuales se los puede individualizar en una comunidad, en una sociedad. Estos atributos componen a la persona humana y por eso se dice que ante su desconocimiento o violación se está desconociendo en realidad a la personalidad del sujeto. Hay varias enumeraciones de acuerdo al autor con el que ustedes trabajen, con el que ustedes estudien, van a encontrar que hay algunos que hacen una enumeración más amplia y otros que hacen una enumeración más corta, pero en general se enumera dentro de los atributos de la personalidad al nombre, el estado, la capacidad, el domicilio, el patrimonio, algunos autores no lo incluyen, y los derechos personalísimos que también algunos autores lo incluyen y otros no. Todos estos atributos de la personalidad comparten ciertas características que luego ustedes van a verlas en cada caso en particular, cómo se manifiestan, cuáles son las excepciones, pero en general decimos que los atributos de la personalidad son necesarios, por esto que decían que decíamos al principio, que componen al ser jurídico. La falta de ellos o la falta de reconocimiento de ellos hace al desconocimiento de la persona como persona humana. Son vitalicios, pues acompañan a la persona durante todo el trayecto de su vida y hasta su muerte. Son absolutos, este término siempre que lo utilizamos, ustedes lo puedan guardar. Vieron que a veces se habla de relativo, de absoluto. Bueno, aquí hablamos de absoluto porque estos atributos son oponibles frente a la generalidad de las personas, no solamente frente a ciertos terceros, sino a la generalidad de las personas. Son únicos en principio, esto, porque van a ver las excepciones que hay, o sea, la persona tiene un nombre, tiene un domicilio real, tiene un patrimonio, etcétera. Entonces son únicos, con las excepciones que hay en cada caso. Son inalienables, esto significa que las personas no pueden enajenar, una persona no podría vender su domicilio o donar su nombre, etcétera. No, no son enajenables. Son inalienables, son imprescriptibles. Esto significa que no se pueden ni adquirir por el paso del tiempo, ni perder por el desuso, digamos, por el paso del tiempo. Entonces, estas características son comunes en todos los atributos de la personalidad. Las personas jurídicas también tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio, pero la diferencia que existe es que en este caso el ordenamiento jurídico a ellas les asigna este nombre, el domicilio, la capacidad para que puedan cumplir con su objeto social, con su finalidad económica. No le reconoce, como decimos al principio, por el solo hecho de ser persona humana, estos atributos, sino que se los asigna para que puedan cumplir con su objeto social. Esta es la diferencia. Así que cuando hablamos de atributos de la personalidad, nos referimos a los atributos de la persona humana. Las personas jurídicas también tienen nombre, tienen capacidad, tienen domicilio, patrimonio, etcétera, pero son asignados por el ordenamiento para que puedan cumplir su objeto social. Yendo entonces al tema que más importante es de esta clase, que es capacidad jurídica. Como les decía, iniciábamos con este tema que es muy importante, ha tenido muchas modificaciones y por eso es que resaltaba el hecho de que busquen bibliografía para estudiar que sea actualizada. La capacidad jurídica
se la define como la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para ejercerlos por sí. Cada una de estas palabras de este concepto tienen una importancia, por eso es que no hay que olvidar cada una de las palabras que componen este concepto. Esta aptitud del sujeto, como dijimos, para ser titular, esto es lo que vamos a ver ahora, que es la faz estática de la capacidad, la aptitud del sujeto de ser titular, de titularizar derechos y deberes jurídicos y de ejercerlo, pero no solamente de ejercerlo, sino como dijimos recién, ejercerlos por sí mismo, no a través ni de un representante, no a través de otra persona, sino por sí mismos. Entonces, la capacidad como la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para ejercerlos por sí mismo. Cuando hablamos de capacidad jurídica, hablamos de estas dos fases que le decía yo que se pueden identificar, una faz dinámica y una fase estática. No nos corremos del concepto de capacidad jurídica, sino que podemos identificar dos fases, dos facetas, que también a su vez es lo que se denomina o se clasifica como capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Esta faz estática, que es la aptitud del sujeto de ser titular de derechos y de deberes, o de derechos y de obligaciones, y esta faz dinámica, que es la aptitud del sujeto para ejercer por sí mismo, recalco, por sí mismo, o sea, no a través de otra persona, como es el caso de los representantes legales, sino por sí mismo ejercer estos derechos y deberes que titulariza. A veces les cuesta comprender esta distinción, estas dos facetas que decimos tienen la capacidad jurídica. Pero pensemos, por ejemplo, en las personas por nacer, que ustedes estudiaron en la clase anterior. Estas personas que han sido gestadas o implantadas en el seno materno, que están todavía, digamos, en su periodo de gestación sin que haya ocurrido el nacimiento, y son personas humanas que pueden ser titulares de derechos, y de hecho lo son de derechos, como por ejemplo el derecho a alimentos, pero una serie de derechos que pueden titularizar, incluso podrían ser titulares de el derecho a la propiedad sobre determinados bienes, pero claramente en este ejemplo que les doy de la naturaleza misma, podemos identificar que no pueden ejercer por sí mismos ellos estos derechos de los que son titulares. No podrían, por ejemplo, reclamar judicialmente alimentos, no podrían, por ejemplo, ejercer por sí el derecho a la propiedad o transferir, por ejemplo, la propiedad sobre determinado bien o reclamar judicialmente sobre alguna cuestión, sino que lo hacen a través del representante legal. Entonces, en estos ejemplos nos encontramos con personas que tienen aptitud para ser titulares de derechos y de deberes, pero que no pueden ejercerlo por sí mismos y por eso lo hacen a través de estos representantes legales, que en el caso de la persona por nacer serán los progenitores. Algunas características propias de la capacidad. Dijimos que había características comunes a todos los atributos y hay algunas características propias de la capacidad jurídica. Una característica muy importante que no la debemos olvidar ni de perder de vista cuando estudiamos este tema es que la capacidad jurídica es regla, se presume que las personas tienen capacidad y todas las restricciones son excepciones y también se deben interpretar restrictivamente. Entonces, la primera característica en esta materia es que la capacidad es regla, se presume la capacidad jurídica del sujeto y que las restricciones, las limitaciones son siempre excepciones de interpretación restrictiva. Este principio de capacidad jurídica, que lo vamos a desarrollar en otra clase un poquito más profundamente, es un principio general del derecho y toda esta materia de capacidad jurídica se nutre de este principio que lo tomamos aquí como primera característica propia de la capacidad jurídica. Segundo, las limitaciones o las restricciones a la capacidad provienen siempre de la ley, o sea, tienen su fundamento en la ley. Las partes
no podrían en un acto jurídico disponer una limitación a la capacidad jurídica si no es con fundamento en la ley. O sea, cualquier limitación a la capacidad de una persona va a tener su fundamento en la ley y tendrá que, en su caso, haberse dispuesto a través de una sentencia en un proceso judicial. Esto de que las limitaciones a la capacidad siempre tienen que tener fundamento en la ley, en definitiva, es una derivación del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Por lo tanto, no va a haber una limitación a la capacidad de ejercicio sin que esté dispuesto por ley. Las partes no pueden disponer o acordar nuevas limitaciones que no estén previstas en la ley, digamos, en el ordenamiento jurídico. Todas las normas que disponen incapacidades, esta es una tercera característica, son imperativas. Vieron que vimos en las clases anteriores la distinción entre las normas imperativas y las normas supletorias. Las normas que regulan sobre incapacidad o sobre restricciones a la capacidad son normas imperativas y siempre son de interpretación restrictiva. Tipos de capacidad. De esto que decíamos recién, podemos distinguir estos dos tipos de capacidad, que también se identifican con esta faz dinámica y estática. ¿Por qué hablamos de la faz dinámica y estática? Para que ustedes comprendan que estamos hablando de la capacidad jurídica que se manifiesta en estas dos facetas, en estas dos caras, pero que no deja de ser capacidad jurídica. Está tanto la faz estática, que dijimos que era esta aptitud de ser titular de los derechos y deberes, como de la faz dinámica, que es esta aptitud del sujeto para poder ejercer por sí mismo estos derechos y deberes que titulariza. Entonces, distinguimos dos tipos de capacidad: la capacidad de ejercicio, antes denominada capacidad de hecho, y la capacidad de derecho, que es, a su vez, como dijimos, la identificamos con esta fase estática y dinámica. Cuando hablamos de la capacidad de derecho, decimos que es la aptitud del sujeto de ser titular de derechos y de deberes jurídicos. De acuerdo con el artículo 22 del Código, que lo vamos a leer, dice: capacidad de derecho, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Este es el principio de capacidad. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley, fíjense, la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples, actos o actos jurídicos determinados. O sea, la limitación a la capacidad siempre va a estar dispuesta por la ley. Ninguna persona, digamos, no existe una incapacidad, lo que se denominaría incapacidad de derecho absoluta. O sea, no hay ninguna persona que sea incapaz de derecho, sino que van a existir incapacidades de derecho que están previstas en el ordenamiento, que de hecho no están en un artículo en particular, sino que están en diversos artículos del Código y de leyes especiales. No existe entonces incapaz de derecho, o sea, no hay ninguna persona que esté completamente incapacitada de derecho, porque esto sería reconocer que tenemos personas humanas que no son sujetos de derecho. Entonces, esto no ocurre en nuestro derecho. Existen siempre personas que tienen incapacidades, por eso siempre lo dicen los autores, que a lo largo de la vida de las personas vamos a quedar encuadradas en más de una norma que establezca una incapacidad de derecho, pero no es que exista una persona que sea incapaz de derecho, ¿no? Porque sería reconocer la existencia de la muerte civil. ¿Cuál es el fundamento y la finalidad que tienen estas incapacidades? Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque es lo que las distingue a las incapacidades de derecho, o la importancia en su distinción entre incapacidades de derecho y restricciones a la capacidad de ejercicio. El fundamento de las incapacidades de derecho es siempre la protección del orden público, de la moral y las buenas costumbres. Y la finalidad que pretende, digamos, el ordenamiento es, a través de estas incapacidades de derecho, evitar conductas que se consideran disvaliosas en la sociedad. Van a haber muchos ejemplos de estas incapacidades, algunas
que, que las vi sencillas como para que ustedes las puedan tomar. Están, por ejemplo, en el artículo 1001, dice, perdón, en el artículo 1000, dice, declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz, el artículo 1001 y 1002. 1001. Inhabilidades para contratar. No pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. No pueden, 1002, no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados, los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido, los abogados y procuradores respecto de los bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Estos son algunos ejemplos, pero hay varios ejemplos. Está el artículo 689, por ejemplo, donde dice que los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto para las donaciones y cargos previstas en el artículo 1549. O sea, hay numerosos ejemplos de incapacidades de derecho que están previstas en nuestro código y en leyes especiales y que tienen como finalidad, como dijimos, la protección del orden público, que pretende también el ordenamiento a través de estas limitaciones evitar conductas que considera disvaliosas, por ejemplo, para la protección de las relaciones de familia entre el matrimonio, entre los padres y los hijos, por el cumplimiento de la función que tienen las personas, como en el caso de los funcionarios judiciales, los abogados, etcétera. Hay muchos ejemplos y a su vez en los libros los juristas hacen una clasificación que también les puede servir para estudiar. ¿Cuál es la sanción prevista para los actos que se realicen contrariando las normas dispuestas sobre incapacidad de derecho? La sanción legal es la nulidad, o sea, se lo priva de los efectos propios a ese acto jurídico. Esta es una nulidad absoluta, no puede ser suplida por una representación, no puede ser convalidada. Va a haber una nulidad absoluta, lo que significa que ese acto no va a tener ningún efecto. Vamos a la capacidad de ejercicio. Como les decía, de esta definición inicial de capacidad jurídica, podemos sacar las dos definiciones, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Decimos que la capacidad de ejercicio, antes denominada capacidad de hecho, es la aptitud del sujeto para ejercer por sí mismo los derechos y deberes que titulariza. Es esa aptitud para celebrar por sí mismo, para otorgar estos hechos, simples actos o actos jurídicos. El código establece en el artículo 22, vamos a ver el artículo 22, acerca de la capacidad, el artículo 23 dice, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, o sea que acá establece como regla la capacidad de ejercicio, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. O sea, para limitar la capacidad de ejercicio, tiene que haber fundamento en una norma legal y tiene que haber un proceso de capacidad en el que se disponga a través de la sentencia las limitaciones o incapacidad que correspondan. Dentro de las limitaciones de la capacidad de ejercicio podemos advertir tres clases de limitaciones. La limitación que es como regla, digamos, dentro de este régimen, que es la capacidad restringida, la inhabilitación, que es una especie de capacidad restringida, y la incapacidad, que es un caso excepcional, que está previsto en el artículo 32, último párrafo. Mientras, digamos, entonces tendríamos tres tipos de limitaciones que van de mayor a menor restricción. La capacidad restringida, la inhabilitación como una especie de capacidad restringida y la incapacidad. Vamos a estudiar eso en una clase en particular.
¿Cuál es la finalidad? Fíjense que es muy distinta la finalidad en el caso de las restricciones a la capacidad de ejercicio que las incapacidades de derecho, porque todas las limitaciones a la capacidad de ejercicio están dispuestas en favor de la persona a la que afectan, en protección de la persona a la que afectan. Entonces, su interpretación siempre va a ser en favor de la persona con capacidad restringida o incapacitada. El artículo 24 nos hace una enumeración de las personas que pueden ser restringidas en su capacidad y nos dice: son incapaces de ejercicio las personas por nacer, o sea, lo que decimos hace un minutito, las personas que son concebidas o implantadas en el seno materno durante todo el tiempo de gestación, van a ser personas con una incapacidad de ejercicio, una incapacidad absoluta de ejercicio, van a ejercer sus derechos y deberes a través de sus representantes, que son los progenitores. Segundo, dice inciso B, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, acá refiriéndose a niños, niñas y adolescentes, dice con el alcance dispuesto en la sección 2 de este capítulo. Ahí vamos a estudiar, para estudiar ustedes en la próxima clase, que hay un régimen de capacidad progresiva para los niños, niñas y adolescentes, no obstante que están dentro también de este régimen de incapacidad. Y inciso C dice la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esta decisión. En el tercer inciso vamos a encontrar el caso de las personas con capacidad restringida como el caso de la persona con incapacidad, que como les digo y les recalco siempre, es un caso excepcional que está previsto en el artículo 32, último párrafo. Entonces, dentro de este último inciso vamos a estudiar a las personas con padecimiento mental, las personas inhabilitadas, que son aquellas los pródigos, y vamos a estudiar el caso del artículo 32, último párrafo. Entonces, en esta materia, importante que veamos que la capacidad jurídica es regla que existe como principio general del derecho y por lo tanto tiene que ser guía para nosotros interpretar todas las normas que estudiamos acerca de la capacidad y las limitaciones a la capacidad, que las limitaciones a la capacidad de ejercicio son siempre en base a una norma legal, que se debe llevar adelante un proceso judicial para restringir esta capacidad y que vamos a tener dentro de las limitaciones, distintos tipos de limitaciones. Como dije, la capacidad restringida, la inhabilitación y la incapacidad prevista en el artículo 32 infin. Entonces, esta es una primera parte, la parte general de capacidad. Van a estudiar el resto en las próximas 2 clases y es importante que puedan estudiar este tema de bibliografía que esté actualizada. Con esto damos término a la clase de hoy.